Mi marido le entregaba los 5,000 euros de su sueldo mensual a su madre, sin aportar un céntimo para los gastos de casa ni mover un dedo en las tareas domésticas. Un día, mi suegra preguntó, sorprendida, ¿y la comida? Yo respondí con calma, su hijo no tiene ahora mismo ni un euro. Pretende que nos mantenga a los dos. Llevaba 3 años casada con Marcos. 3 años eran suficientes para que desde fuera la gente asintiera con la cabeza y pensara, qué suerte tiene esa chica, Lucía. Marcos era el tipo de hombre sacado de una fotografía de familia perfecta. Cumplía su horario de trabajo a rajatabla, camisa siempre planchada, de habla mesurada. Por la calle siempre me apartaba la silla. Al volver a casa nunca olvidaba saludar a los vecinos. Tenía un puesto importante en una gran constructora en el Paseo de la Castellana, con un sueldo neto de casi 5,000 euros al mes. Yo trabajo como analista de riesgos financieros para un banco en Madrid. Mi sueldo es de 1,800 euros. Algo más si hay bonus por proyectos, pero no es algo fijo. Y aún así, vivíamos bien, incluso se podría decir que de forma holgada. Compramos un piso en San Chinarro después de la boda, con una hipoteca. Yo me hacía cargo de la cuota mensual y de todos los gastos corrientes. Luz, agua, internet, gastos de comunidad, la compra del supermercado. Marcos se encargaba del ahorro principal, destinado a futuras reformas, la compra de un coche, o para imprevistos como la enfermedad de sus padres o una mala racha laboral. Un sistema financiero simple, pero que funcionaba a la perfección. Yo creía que éramos un equipo. Hasta aquella tarde, cuando Marcos llegó a casa antes de lo habitual, abrió la puerta y entró con una expresión extraña, una mezcla de euforia y solemnidad, como si trajera una noticia capaz de iluminar todo el piso. Yo estaba en la cocina, la sartén estaba caliente, el aceite chisporroteaba. Marcos me llamó por mi nombre, con la voz llena de orgullo. Lucía, a partir de este mes le he dado la tarjeta de la nómina a mi madre para que la guarde ella. Me quedé paralizada. El zumbido de la campana extractora seguía sonando, pero sentí como si todos los sonidos a mi alrededor se hubieran atenuado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. Apagué el fuego, me sequé las manos en el delantal y salí. ¿Qué has dicho? Marcos dejó el maletín sobre la mesa y sacó un sobre blanco y fino. Me lo entregó con ambas manos. Un gesto que me hizo pensar que se trataba de una decisión sellada, innegociable. Abrí el sobre. Dentro solo había la fotocopia de un formulario del banco, una solicitud para añadir un nuevo titular a la cuenta. La nueva titular era mi suegra, Isabel. Miré a Marcos y pregunté lentamente, intentando mantener la calma en cada palabra. ¿Qué significa esto? Has cambiado la titularidad de la cuenta para que la controle tu madre. Marcos se quitó los zapatos. Se puso las zapatillas de estar por casa y se sentó en el sofá con la postura relajada de quien acaba de cumplir con un gran deber. Exacto. Mi madre se ha sacrificado mucho para criarme. Ahora que tengo una buena posición, con un sueldo de 5,000 euros, que ella lo gestione, le dará tranquilidad. Si necesito algo, se lo pido. Eso es ser un buen hijo. Aquella frase cayó como una losa. No explotó, no resonó, pero hundió todo dentro de mí. Respiré hondo, diciéndome a mí misma que no debía perder los estribos. Mi trabajo consiste en analizar riesgos basándome en datos y estructuras. Toda crisis tiene señales de alerta temprana, y lo que acababa de ocurrir era una alerta de nivel rojo. ¿Pero lo has hablado conmigo?, pregunté. Somos un matrimonio, los ingresos después de casarnos son bienes gananciales. Le has dado tu sueldo entero a tu madre. ¿Has pensado en esta casa? Marcos frunció el ceño, como si yo acabara de decir algo inapropiado. Venga, Lucía, no empieces a calcular. Lo he hecho por respeto y deber familiar. ¿Puedes no ser tan materialista? Al oír esa frase, sentí como si una aguja fina se clavara en mi punto más vulnerable. No ser tan materialista. Una frase perfecta para zanjar cualquier discusión sobre la responsabilidad. Me acerqué, intentando devolver la conversación a su verdadera esencia. Marcos, no soy materialista. Estoy hablando de responsabilidad. Hasta ahora, yo pagaba la hipoteca y los gastos, y tú te encargabas del ahorro para imprevistos y mejorar nuestra vida. Si ahora no traes ni un euro a casa, ¿de dónde saldrán los gastos fijos? Marcos se encogió de hombros. Tú puedes seguir pagándolos, ¿no? Hasta ahora podía porque tú aportabas tu parte, no porque a mí me sobra el dinero. Él ladeó la cabeza, mirándome como si estuviera exagerando. Solo he transferido el dinero de mi cuenta a la de mi madre, no se ha perdido. ¿Por qué reaccionas así? ¿Acaso estás detrás de mi dinero? Esa última pregunta me hizo soltar una risa forzada, desprovista de cualquier alegría. Desde que nos casamos, nunca le había preguntado la contraseña de su cuenta, nunca había mirado sus extractos y mucho menos tenía la costumbre de controlar su dinero.
Y, sin embargo, en cuanto cuestioné la equidad, me convertí inmediatamente en la avariciosa. En ese instante me di cuenta de que no me enfrentaba solo a una tarjeta bancaria, sino a toda una ideología. Su familia de origen era su hogar, y yo solo era una conviviente con la obligación de pagar las facturas. Me quedé quieta durante mucho tiempo. Marcos, pensando que mi silencio significaba aceptación, se recostó en el sofá, sacó el móvil y empezó a tararear una melodía, con el aire aliviado de quien se ha quitado un gran peso de encima. Volví a la cocina, el guiso de pescado que estaba preparando a medio hacer, destapé la cazuela. El aroma del sofrito subió, fragante pero sofocante. Miré el guiso un momento y con total serenidad lo vertí directamente en el cubo de la basura. El sonido sordo de la bolsa de basura fue como el chasquido de unas tijeras cortando mi último hilo de paciencia. Marco se levantó de un salto. ¿Pero qué haces? Y la cena. Me quité el delantal, lo colgué en su gancho y cogí mi bolso. Hoy no me apetece cenar en casa. Tú arréglatelas como puedas. Marco se quedó de piedra. Sé que no estaba acostumbrado a oír eso de mí. Siempre había sido yo la que organizaba, la que cedía, la que asumía la parte difícil para mantener la paz en casa. Pero hoy, no sé si por el frío o por la lucidez, añadí una frase, ligera como el viento, pero afilada como un cuchillo. A partir de hoy, solo cubriré mis propios gastos. En cuanto a los de este piso, si tu dinero está en manos de tu madre, pídeselo a ella y págale tú. Yo ya no me hago cargo. Marcos me miró con los ojos desorbitados. Lucía, ¿qué te pasa? Estás exagerando. No discutí. Discutir es el alimento de quienes quieren ganar con las emociones. Yo, en cambio, quería vivir de realidades. Abrí la puerta y salí al rellano. El ascensor bajó. En el espejo del ascensor vi mi rostro extrañamente normal, ni rojo ni pálido, sin una lágrima. Solo mis ojos estaban más fríos que de costumbre. El viento nocturno de Madrid me golpeó suavemente la cara al salir del portal. Caminé un poco, sintiendo una ligereza en los pies, como si acabara de liberar una pierna de una trampa. Comprendí una ley fundamental. Cualquier sistema que funciona drenando un único recurso, tarde o temprano colapsa. Una familia también. Cuando una de las partes se autoexime de su responsabilidad, la otra o se agota o despierta. Yo había despertado, y al despertar, ya no era la esposa dócil a los ojos de Marcos. Era una persona abriendo un expediente, marcando un riesgo y preparando un plan de contingencia. Aquella noche no volví tarde. Llegué a mi hora, abrí la puerta del piso, fui directamente a mi habitación y cerré con llave. Desde fuera, Marcos llamaba. Lucía, ¿por qué haces esto? Es solo la tarjeta de la nómina. Me apoyé en la puerta y cerré los ojos. ¿Solo la tarjeta? No, la tarjeta era solo la excusa. Lo que realmente había sido desplazado era mi lugar en este matrimonio. Y supe que a partir de ese día todo empezaría a deformarse. Ya no sería una superficie lisa. Habría olas, tormentas, llamadas, golpes en la puerta y reproches en nombre de la rectitud moral. Pero también sabía otra cosa, con más claridad que el latido de mi propio corazón. Si no establecía un límite en ese mismo instante, el precio que tendría que pagar sería mucho mayor, y no solo en dinero. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como siempre. No por costumbre, sino porque quería saber cómo me sentiría cuando todo hubiera cambiado. El piso estaba en silencio. La luz del sol se colaba por las cortinas del salón. El suelo de parqué estaba limpio, los muebles en su sitio. Solo una cosa era diferente. Ya no se sentía como un hogar. Me preparé una simple tostada con aceite y tomate, me hice un café y me senté a desayunar en la cocina, sin preparar nada para Marcos. No por rencor, sino porque había dejado claros los límites. El desayuno era un asunto personal. Marcos salió del dormitorio, con el pelo revuelto y los ojos adormilados por la falta de sueño. Vio la mesa vacía y se detuvo en seco. Lucía, ¿y el desayuno? Me bebí el último sorbo de café con voz serena. En la nevera hay pan y leche, prepáratelo tú. Marcos frunció el ceño. Pero si siempre me lo has preparado tú. Me levanté para poner la taza en el lavavajillas. Desde ayer las cosas son diferentes. Él guardó silencio un momento y luego soltó una frase que sonó a la vez extraña y familiar. Has cambiado. Me volví para mirarlo, sin discutir. Sí, he cambiado. Pero no por voluntad propia, sino porque alguien me ha quitado la silla de la mesa, sin preguntar. Entré en el vestidor para prepararme para ir a trabajar. Cuando salí, Marcos seguía allí, sosteniendo una rebanada de pan de molde frío, con cara de fastidio. Lucía, ¿haces todo esto solo por dinero? Me detuve en la puerta y respondí, concisa, no, por responsabilidad.
y cerré la puerta. Los días siguientes cumplí con lo que había dicho. Solo compraba comida para mí, cocinaba una ración y al terminar lo recogía todo. Los productos comunes de antes, como la fruta, la leche o los aperitivos, los guardaba en una pequeña nevera que tenía en mi despacho. La nevera grande del salón se fue vaciando poco a poco, hasta que solo quedaron unas botellas de agua. Marcos empezó a sentirse perdido. Estaba acostumbrado a llegar del trabajo y encontrar la cena caliente, la casa ordenada. Ahora ya no. Pedía comida a domicilio, comía de cualquier manera y se mostraba irritable. Una noche no pudo más. Lucía, ¿vas a seguir con esta tensión? No hay nada para comer en casa. Yo estaba sentada en el sofá, con el portátil abierto, trabajando en un informe. No levanté la cabeza. Las aplicaciones de reparto de comida son muy prácticas y el supermercado de abajo abre 24 horas. Pero soy un hombre... ¿Cómo voy a estar comiendo fuera todos los días? Pues entonces cocina tú. Se quedó sin palabras. ¿De verdad has llegado a este punto por un poco de dinero? Cerré el portátil y lo miré directamente. Marcos, tú ganas casi 5,000 euros, yo 1,800. Antes teníamos las tareas repartidas. Ahora no aportas nada a la familia, pero sigues dando por hecho que yo tengo que encargarme de todo. ¿Te parece justo? Marcos se enfadó. Mi dinero no se ha perdido, lo guarda mi madre. Actúas como si estuviera eludiendo mi responsabilidad. Dije lentamente, cada palabra clara como si leyera un informe. Si el dinero no está en tus manos, para esta familia es como si no existiera. El ambiente se volvió denso. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era el administrador de la comunidad. Puse el altavoz. Señora Lucía, la llamo para recordarle el pago de los gastos de comunidad y las facturas de luz y agua de este mes. Mañana es el último día. Si no se abonan, nos veremos obligados a suspender los servicios, según el reglamento. Respondí muy cortésmente. Sí, lo sé. Pero para este asunto, por favor, contacte con el propietario, el señor Marcos Gascón. Mis finanzas actualmente solo cubren mis gastos personales. Colgué, miré a Marcos, estaba pálido. ¿Qué significa eso? Significa que deberías ir a pagar las facturas o pedirle a tu madre que te transfiera el dinero. Marcos se quedó petrificado. Quizás por primera vez se dio cuenta de que el llamado dinero que no se ha perdido era, en realidad, dinero que no se podía usar. Esa noche no cenó. Se quedó sentado en silencio en el sofá hasta altas horas de la madrugada. No le pregunté, no lo consolé, no cedí. A medianoche lo oí salir al balcón para llamar a su madre. Su voz era baja, entrecortada. Mamá, necesito algo de dinero para pagar los gastos del piso. Si no, nos cortan el agua. La llamada terminó muy rápido. Cuando volvió a entrar, su rostro era una máscara de pesadumbre. Supe que no lo había conseguido. A la mañana siguiente, cortaron el agua. Yo ya había preparado varias garrafas grandes en mi habitación. Mi rutina no se alteró. Me lavé la cara en un barreño, me cepillé los dientes con agua de un vaso. Marcos, no. Se quedó de pie frente al grifo seco, tan desconcertado como un niño al que dejan sin comer por primera vez. Lucía, ¿de verdad vas a dejar que las cosas lleguen a este punto? Lo miré, sin reproche. No soy yo. Es tu elección. Lo tenía muy claro. Cuando un hombre se acostumbra a apoyarse en el sacrificio de su esposa, solo cuando ese sacrificio cesa, es capaz de ver la realidad. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Afuera, el piso seguía iluminado, pero se había enfriado desde sus cimientos, y yo sabía que esto era solo el preludio. La verdadera tormenta estaba por llegar, cuando la persona que realmente controlaba el dinero entrara en escena. 2 días después de que cortaran el agua, Marcos empezó a entrar en pánico de verdad. Volvía del trabajo más temprano, con el rostro demacrado y la camisa arrugada por no dormir bien. El piso tenía luz, pero no agua ni internet. La comodidad había desaparecido, y con ella esa sensación de ser el pilar de la familia de la que tanto se enorgullecía. Y yo mantenía mi ritmo, iba a trabajar a mi hora, volvía a casa, usaba el agua que había almacenado, comía algo sencillo y trabajaba en mi despacho, sin quejas, sin recordatorios, sin ironías. Mi silencio le molestaba más que cualquier reproche. La tercera noche no aguantó más. Lucía, he vuelto a hablar con mi madre, pero dice que el dinero está en un depósito a plazo fijo y que si lo saca pierde los intereses. Asentí. Entonces, ¿prefieres perder los intereses o perder la casa? Marco se atragantó. ¿De verdad tienes que llevarlo a este extremo? Lo miré. Mis ojos ya no mostraban ira, solo una lúcida calma. No lo llevo yo, lo elegiste tú. Golpeó la mesa con la mano. ¡Soy su hijo! Es mi deber darle mi dinero a mi madre para que lo guarde. ¿No lo entiendes? Respondí lentamente. El deber no está mal,
Pero usar el deber como excusa para endosarle toda la responsabilidad familiar a tu mujer, eso sí está mal. Marcos no pudo decir nada más. Se fue a su dormitorio y cerró la puerta con fuerza. A la mañana siguiente, mientras yo limpiaba la cocina, sonó el timbre. Un sonido firme, sin prisa, pero sin vacilación. Como si la persona al otro lado estuviera segura de que le abrirían. Abrí la puerta. Era Isabel, mi suegra. Llevaba 2 bolsas grandes de la compra y una sonrisa en la cara, la sonrisa de quien entra en casa de su hijo con la autoridad de una dueña. Lucía, hija, he venido a veros. Asentí levemente y me hice a un lado. Pase, por favor. Entró, sus ojos recorriendo rápidamente el salón como si inspeccionara una propiedad. Dejó las bolsas en el suelo y suspiró de forma muy audible. ¿Qué es este ambiente tan frío? ¿Dónde está Marcos? Está durmiendo. Isabel soltó un ligero bufido, fue directa a la cocina y abrió la nevera grande. Estaba vacía. Se giró bruscamente. ¿Por qué no hay nada de comer en la nevera? Me apoyé en la encimera. Solo compro lo suficiente para mí. Se quedó helada. ¿Qué has dicho? He dicho que solo compro lo suficiente para mí. Mi voz era serena, nada desafiante, pero fue precisamente esa serenidad lo que la molestó. ¿Qué clase de nuera eres? ¿Tu marido llega de trabajar y no tiene cena? La miré directamente. Mamá, yo gano 1,800 euros. La hipoteca y todos los gastos los pago yo. Marcos, desde que le entregó la tarjeta, no ha aportado nada. La cara de Isabel se puso roja. Su dinero es su dinero. ¿Qué hay de malo en que me lo dé a mí para que se lo guarde? No hay nada de malo. Pero si ese dinero no se usa para esta familia no puede funcionar. Isabel apretó la mandíbula. ¿Me estás echando la culpa a mí? Solo estoy diciendo la verdad. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Salió Marcos y se sobresaltó al ver a su madre. Mamá, ¿qué haces aquí? Si no vengo, esta casa se hunde, exclamó ella. Luego se giró hacia mí. Una nuera que deja a su marido con hambre y la casa vacía. ¿Te parece bien? No evité su mirada. ¿Y a usted le parece bien que yo tenga que mantener a toda la familia con un sueldo de 1,800 euros? La pregunta cayó con todo su peso. Marcos, en medio de los dos, palideció. Lucía, ¿qué estás diciendo? Lo miré. Estoy diciendo la verdad. Ganas 5,000 euros. Pero ahora mismo no tienes ni 10 para pagar el agua. Isabel me fulminó con la mirada. No seas tan insolente. Respiré hondo. No soy insolente. Simplemente, ya no me sacrifico en silencio. Isabel soltó una risa fría. Te lo digo yo, mientras yo viva, el dinero de Marcos lo guardo yo. Las tareas de la casa y la comida son obligación de la nuera. Si no lo haces tú, ya lo haré yo por él. Dicho esto, arrastró una silla y se sentó, desafiante. Esta es la casa de mi hijo. Me quedo. En ese instante, comprendí que esta batalla ya no era entre marido y mujer. La que controlaba el dinero había entrado oficialmente en el juego, trayendo consigo sus propias reglas, convencida de que yo me doblegaría como tantas otras. No dije nada más. Fui a mi despacho, cogí mi portátil y un vaso de agua y pasé junto a ellos. Póngase cómoda, pero mi comida y mis cosas personales ya las tengo preparadas por separado. No tengo obligación de servir a nadie más. Cerré la puerta de mi despacho. Fuera, oí a Isabel regañar a Marcos en voz alta, y luego a Marcos intentando calmarla torpemente. Sentada en mi habitación, abrí un nuevo archivo. El título que tecleé, lentamente, fue Riesgo matrimonial, plan de acción. Sabía que desde el momento en que Isabel se había sentado en aquel sofá, ya no había marcha atrás. O me aplastaban, o tenía que cortar por lo sano. Y nunca he sido de las que dejan que el riesgo escape a su control. Isabel se quedó, efectivamente. No en plan visita, sino en plan toma de posesión. Abrió los armarios de la cocina, rebuscando como si buscara defectos. Corrió las cortinas, encendió la televisión y la apagó al ver que no había internet. Paseaba por la casa, haciendo ruido a propósito para recordarme su presencia. Yo seguía en mi despacho, con la puerta entreabierta. No la evitaba, simplemente no quería poner mis emociones sobre la mesa para que otros negociaran con ellas. Tecleaba línea tras línea en mi archivo de riesgo matrimonial. Flujo de caja, obligaciones, interferencia de la familia de origen, riesgo de desvío de activos, hasta llegar al peor escenario posible. Por la tarde, Marcos volvió del trabajo. Nada más abrir la puerta, oyó la voz de su madre. «Marcos, has vuelto. Tengo que decirte que tu mujer se ha vuelto una maleducada. Ni comida, ni casa limpia, y encima se atreve a decir que hago mal en guardar tu dinero». Oí cada palabra. Seguí sentada. La puerta de mi despacho se abrió de golpe. Marcos entró, con el rostro desencajado, como si su madre lo hubiera cargado de razones. «Lucía, te estás pasando».
Levanté la vista, con la mirada tranquila. ¿Qué he hecho? Has dejado que mi madre venga y ni siquiera has sido capaz de prepararle una comida. Encima le has dicho cosas que la han herido. Apoyé las manos sobre la mesa, mi voz era uniforme. No he insultado a tu madre. Solo he descrito la situación financiera real. Tú no contribuyes. Nos cortaron el agua. Es la verdad. Marcos apretó la mandíbula. Pero mi madre es una invitada. Es mi madre. Tienes que ser considerada. Lo miré fijamente. A los invitados se les atiende. ¿Pero con el dinero de quién? ¿Y con el esfuerzo de quién? Marcos se quedó sin respuesta y se apartó, como si la pregunta le avergonzara. Bajó la voz. Solo tienes que bajar a hacer la cena para mi madre y para mí. Lo del dinero ya lo arreglo yo. Me levanté y salí al salón. Isabel estaba sentada en medio del sofá, con una mano en el pecho y los ojos enrojecidos como si acabara de llorar. Al verme, soltó un suspiro teatral. Lucía, hija, yo ya soy mayor. Solo quiero que la familia esté en paz. Si haces esto, los vecinos se van a reír de nosotros. Me paré frente a ella, sin sentarme. Sabía que si me sentaba, estaría rebajando mi posición. La paz no consiste en que uno cargue con todo y el otro disfrute de todo. Isabel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Los matrimonios están para compartir. Asentí levemente. Exacto. Para compartir. Por eso yo comparto mi parte. Y la parte de Marcos, él también tiene que compartirla. Ella soltó una risa despectiva. Marcos me da el dinero a mí, yo no os lo estoy quitando. La miré directamente. Usted tiene el dinero, lo que significa que Marcos no tiene dinero para pagar los gastos de la comunidad, la luz, el agua o la comida. Entonces, ¿de qué vive esta casa? Isabel cambió de tema, con voz irritada. No me vengas con razonamientos. Te lo digo en serio, una nuera tan calculadora lo tiene difícil para durar. Marcos intervino, como queriendo salvar las apariencias. Lucía, pídele perdón a mamá y baja a hacer la cena. No quiero jaleo en casa. Miré a Marcos durante un largo rato. En sus ojos vi algo más aterrador que la ira. El deseo de que yo me doblegara para que todo volviera a la calma. Él necesitaba calma. Yo necesitaba justicia. Dije en voz baja pero clara. No voy a pedir perdón porque no he hecho nada malo. Isabel se levantó de un salto, señalándome con el dedo tembloroso. Encima eres una insolente. ¿Te atreves a contestarle a tu suegra? Respondí sin levantar la voz. No le contesto. Pongo una condición. ¿Quieren cenar? Sin problema. Que Marcos contribuya a los gastos como es su responsabilidad, y entonces cocinaré. Si no contribuye, no puedo mantener a toda la familia con 1,800 euros. La frase fue como rasgar un velo. Marcos se quedó paralizado, su cara pasando del rojo al blanco. Isabel abrió la boca tardando en reaccionar. Así que lo que quieres es su dinero. Me giré hacia Marcos y le pregunté directamente. Marcos, dime, ¿vives en este piso? ¿Usas la luz, el agua, internet, comes, duermes en esta cama? Marcos molesto respondió. Pues claro, entonces tienes que pagar tu parte. Isabel gritó. Este piso se compró con el dinero que ganó mi hijo. ¿Qué mérito tienes tú? Sentí un frío glacial en el pecho. Resulta que, a sus ojos, los 3 años que yo llevaba pagando la hipoteca, cada factura, no contaban para nada. Fui a la cocina, abrí un armario, saqué un paquete de fideos instantáneos, un huevo y unas pocas verduras. Lo puse sobre la encimera. Esta es mi parte. ¿Esto es lo que ceno yo? Isabel se quedó atónita. ¿Y yo? Respondí secamente. Pregúntele a su hijo. Marcos estalló. Lucía, no te pases. ¿Quieres que esta familia se rompa? Lo miré, con el corazón en calma como aguas profundas. Esta familia se rompió en el momento en que le diste todo tu sueldo a tu madre, sin consultarme, silencio de muerte. Isabel empezó a llorar. Un llanto suave pero persistente, como una soga que se apretaba alrededor de Marcos. Hijo, ¿qué he hecho yo mal? Solo guardaba el dinero para ti. Mira a tu mujer. Marcos, atrapado entre las dos mujeres, eligió la opción de siempre. Se volvió hacia mí, presionándome para que cediera. Baja a hacer la cena. Te daré algo de dinero. Negué con la cabeza. No acepto limosnas. Necesito principios. Cogí mi cuenco de fideos, entré en mi habitación y cerré con llave. Fuera, el llanto de Isabel seguía sonando. El sonido de la respiración agitada de Marcos, apoyada en la puerta, cerré los ojos. No sentí tanto dolor como esperaba. Solo sentí claridad. Una vez que un hombre pone a su madre por encima de su esposa, a la esposa solo le quedan 2 opciones: aguantar o marcharse. Abrí el portátil y añadí una nueva línea al archivo.
Intervención directa. Nivel de riesgo. Elevado. Afuera. La noche de Madrid era fría, sin agua, sin internet, y en el salón el llanto seguía sonando como el presagio de una tormenta aún mayor. Esa noche apenas dormí, no por el llanto del salón, sino porque mi cabeza era un hervidero de cifras, escenarios y ramificaciones de riesgo que solía analizar para mis clientes. Ahora los aplicaba a mi propio matrimonio. Entendí muy bien que cuando un sistema empieza a colapsar, no lo hace con una gran explosión, sino en un silencio prolongado, donde todos fingen que no pasa nada. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Cogí la bolsa de la basura y abrí la puerta de mi habitación. El salón estaba desordenado. Isabel dormía encogida en el sofá, con los ojos hinchados. Marcos estaba sentado a la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos. Nadie me saludó. Me preparé para ir a trabajar. Marcos levantó la vista. Lucía, ¿de verdad te vas? Me detuve un segundo. Tengo que ir a trabajar. Esta casa todavía no me da de comer. La frase no era hostil ni amarga, era la cruda realidad. En la oficina trabajé como si nada hubiera pasado. Los números seguían siendo números, los proyectos debían completarse. La única diferencia era que, en cada momento libre, abría mi archivo de riesgo matrimonial y añadía pruebas. Anoté el día del corte de agua, las palabras de mi suegra, el hecho de que Marcos no podía pagar los gastos básicos. No escribía por venganza, escribía para no olvidar. A última hora de la tarde, Marcos me llamó. Lucía, ya he pagado el agua. ¿De dónde has sacado el dinero? Guardó silencio unos segundos. Se lo he pedido a un amigo. Suspiré sin sorprenderme. ¿Y has conseguido que tu madre te dé el dinero? Todavía no. Entonces, el problema de fondo sigue ahí. Marcos se irritó. Siempre con el problema de fondo y los principios. ¿No ves que mi madre lo está pasando mal? Respondí lentamente. Lo veo. Pero tu madre no lo está pasando mal por mi culpa, sino porque tú la has colocado en un lugar que no le corresponde en esta familia. Colgué. Esa noche, cuando volví a casa, ya había agua y luz, pero el ambiente era irrespirable. Isabel estaba cocinando. Una olla de estofado hervía a borbotones. Me lanzó una mirada de reojo y siguió a lo suyo, haciendo ruido a propósito. Marcos estaba sentado a la mesa mirándome como una extraña. ¿No bajas a ayudar a mamá? Colgué el abrigo, con calma. Yo no voy a cenar. Isabel replicó al instante. Te crees muy importante, ¿no? No respondí. Entré en mi despacho, cogí el portátil y me senté en el salón, frente a ellos. Quiero hablar con claridad. Marcos frunció el ceño. ¿Ahora? Sí, ahora. Abrí la pantalla y la giré hacia él. En ella, una hoja de cálculo con los gastos del mes, hipoteca, comunidad, luz, agua, internet. Un total de más de 1.200 euros. Debajo, una nota. Pagado por Lucía. ¿Cuánto has aportado tú en las últimas 3 semanas? Marcos miró la pantalla, con los labios apretados. Solo pagué el agua, con dinero prestado. Isabel intervino. Pareces una contable. Calcular así en una familia. Me giré hacia ella. Si en una familia no se calcula, el que paga acaba agotado. Iba a decir algo más, pero Marcos levantó la mano. Mamá, déjame hablar a mí. Me miró y por primera vez vi en sus ojos algo parecido al miedo. Lucía, ¿qué es lo que quieres? Cerré el portátil. Quiero una de 2 cosas. O recuperas tu tarjeta de la nómina y reorganizamos las finanzas familiares juntos, o lo dejamos. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Isabel me miró con los ojos como platos. ¿Te atreves a amenazar con el divorcio? La miré fijamente. No, estoy dando a elegir. Marcos balbuceó. Hablas en serio. Nunca he hablado más en serio. Isabel se levantó de un salto. ¿Quién te crees que eres para poner condiciones? Respondí, con voz uniforme. Soy la persona que está asumiendo todos los gastos de este piso. La frase fue tajante, como un clavo. Marcos agachó la cabeza. Vi cómo sus hombros se hundían. Por primera vez, nadie podía negar la realidad. No con emociones, sino con cifras. Me levanté. Te doy tiempo para que lo pienses. Pero no voy a esperar indefinidamente. Entré en mi habitación y cerré con llave. Fuera. Oí a Isabel gritar y luego a Marcos responderle bruscamente. 2 voces superpuestas, tensas. No intervine. Me senté en la cama y cerré los ojos. Supe que cuando la gente empieza a culparse mutuamente es que el viejo sistema se ha roto. Y una vez roto, mi trabajo ya no era repararlo, sino protegerme a mí misma. Pasaron 3 días en un estado extraño. La casa tenía luz y agua. Alguien cocinaba.
pero todo parecía un remiendo temporal. Isabel cocinaba más, platos que le gustaban a Marcos, como si usara la comida para remendar su poder agrietado. Marcos comía, pero en silencio. Yo no me sentaba con ellos. Comía en mi habitación, mi propia ración. Al cuarto día, Marcos llamó a la puerta de mi habitación. Lucía, quiero hablar. Abrí, sin apartarme ni invitarlo a pasar. Habla. Marcos se apoyó en la pared, con la voz apagada. Lo he pensado, intentaré que mi madre me transfiera dinero cada mes. Negué con la cabeza. No es suficiente. Marcos se quedó helado. ¿Qué más quieres? Quiero que tú tengas la tarjeta, no que se lo pidas. Marcos frunció el ceño. Mi madre no va a querer. Lo miré directamente. Entonces eliges a tu madre. La frase le hizo retroceder un paso. Me estás presionando. No, te estoy pidiendo que madures. Desde fuera, se oyó la voz de Isabel. Marcos, ¿qué haces tanto tiempo ahí dentro? Marcos se giró, dudando. Supe que ese momento era crucial. Si se iba, todo habría terminado. Respiró hondo y se volvió hacia mí. Dame más tiempo. Asentí. 7 días. Y cerré la puerta. Al día siguiente, pedí media jornada libre en el trabajo. No se lo dije a Marcos. Fui a ver a una abogada, no para presentar una demanda, sino para informarme sobre los bienes gananciales, sobre transferir dinero a familiares, sobre la responsabilidad legal si una de las partes desvía ingresos del matrimonio. La abogada, tras escucharme, solo dijo una frase. Si tiene pruebas, usted no es la parte débil. Esas palabras me aliviaron. Volví a casa, abrí el portátil y empecé a organizar todos los extractos, facturas e historiales de transferencias. No me sentía cruel. Solo sentía que me estaba preparando un chaleco salvavidas antes de que subiera la marea. El quinto día, Marcos llegó tarde, con el rostro grisáceo. Mamá no quiere. Asentí sin sorpresa. ¿Qué ha dicho? Dice que ese dinero es para tu hermano. Se va a comprar un coche. En mi cabeza sonó un clic, como un interruptor que se activa. Así que el dinero de tu sueldo ya se está usando para otra cosa. Marcos se dejó caer en una silla. No lo sé. Me senté frente a él, con una voz calmada hasta la frialdad. ¿Sabes que el dinero que ganas es un bien ganancial del matrimonio? Marcos levantó la vista, con los ojos llenos de confusión. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que si ese dinero se usa para otra persona, te estás creando un riesgo a ti mismo. Justo en ese momento salió Isabel. ¿A quién estás amenazando? La miré por primera vez sin esquivarla. No amenazo. Hablo de la ley. Soltó una risa despectiva. ¿Qué ley prohíbe que un hijo le dé dinero a su madre? Respondí lentamente. La ley no prohíbe el deber familiar. Lo que prohíbe es la disposición de bienes gananciales sin el consentimiento del cónyuge. El aire se congeló. Marcos miró a su madre y luego a mí. Lucía, estás exagerando. Me levanté. No, simplemente ya no voy a disimular. Esa noche no dormí. Sabía que, a partir de ahora, cada palabra ya no sería una pelea familiar, sino una frontera. Sabía que había cruzado un territorio del que no podía volver a ser la esposa complaciente. En la mañana del 7º día, Marcos me entregó un papel. He rellenado la solicitud para una nueva tarjeta. Lo miré y pregunté, ¿tu madre lo sabe? Negó con la cabeza. ¿Le devolví el papel? ¿No es suficiente? Si no te atreves a enfrentarte a tu madre, siempre me pondrás a mí en tu lugar. Marcos se desplomó en el suelo. Nunca lo había visto así, pero ya no sentía lástima. Volví a mi habitación, cerré la puerta y abrí el archivo que me había enviado la abogada. El título, en negrita, destacaba: Borrador de convenio regulador de divorcio. Sabía que la decisión final estaba muy cerca. Imprimí 2 copias del borrador del convenio regulador y las metí en una carpeta gris. No era una amenaza ni una actuación. Solo quería que las cosas pasaran de ser una sensación a ser una realidad. Hay gente que solo despierta cuando ve los papeles. Y yo necesitaba que Marcos despertara. Despertara para salvar esto o despertara para dejarlo ir. Aceptaría cualquiera de las dos. Esa tarde, cuando Marcos llegó, puse la carpeta sobre la mesa del comedor, sin decir nada. Al verla, se detuvo en seco, como si hubiera tocado algo al rojo vivo. ¿Qué es esto? Aparté una silla y me senté, con voz firme. Ábrelo. Marcos abrió la carpeta lentamente. Solo con ver el título, Convenio Regulador de Divorcio, su rostro se volvió ceniciento. Lucía, lo has hecho de verdad. Asentí levemente. Lo he hecho para que entiendas que esto ya no es una discusión. Marcos sostenía el papel con manos temblorosas. ¿Solo por dinero quieres divorciarte? Lo miré fijamente. No es por el dinero, es por cómo tratas a esta familia.
Isabel, que estaba en el salón, oyó algo y se lanzó hacia nosotros como si le hubieran prendido fuego. ¿Te atreves a sacar este papel? ¿Quieres destrozar mi casa? No me giré hacia ella. Hablé primero con Marcos, como clavando un puñal en su punto más débil. Marcos, dices que es por dinero, pero has sido tú quien ha convertido el dinero en poder. ¿Le diste todo tu sueldo a tu madre? ¿Me dejaste cargar con todo? Y encima me acusas de materialista. ¿Sabes cómo se llama eso? Marcos balbuceó. Yo solo quería que mi madre estuviera tranquila. Asentí. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en esa tranquilidad? Silencio sepulcral. Isabel intentó intervenir, pero Marcos la detuvo con un gesto, con la mirada perdida. Abrí el portátil y giré la pantalla. En ella, un resumen de los gastos de las últimas 3 semanas. Hipoteca, comunidad, luz, agua, internet, compra, productos del hogar. La última línea destacaba, total gastado 2.230 euros, pagado por Lucía. Dije, lenta y articuladamente, tú has aportado 150 euros, que además pediste prestados. El resto lo he pagado yo. Isabel gritó. Llevas las cuentas como si fuéramos enemigos. ¿Cómo se puede vivir así en un matrimonio? Me giré hacia ella, mi voz no era alta, pero sí fría. Un matrimonio sobrevive porque los dos arriman el hombro. Si solo lo hace uno, ese uno tiene que llevar las cuentas para no hundirse. Marco se desplomó en la silla, con los ojos enrojecidos. Lucía, me he equivocado. Recuperaré la tarjeta. Te lo prometo. Lo miré, sin que mi corazón se alterara. Me di cuenta de lo más triste. Su promesa no nacía de entender mi dolor, sino del miedo a que este papel se hiciera realidad. ¿Cuántas veces lo has prometido ya? Pregunté. Marco se quedó sin palabras. Isabel se abalanzó y le arrancó el convenio de las manos. De ninguna manera. En esta casa no hay divorcios. El divorcio es una vergüenza. La miré. La vergüenza no está en un papel. Está en cómo vive la gente. Isabel temblaba, con los ojos desorbitados. ¿Crees que me vas a asustar con la ley? El dinero que mi hijo me da es por deber familiar. ¿Te atreves a denunciar a tu suegra? Dije cada palabra con la claridad de quien lee una cláusula. Si ese dinero es el sueldo durante el matrimonio, es un bien ganancial. Si se transfiere sin mi consentimiento y se usa para un tercero, es un acto que se puede tener en cuenta al dividir el patrimonio. Hui levantó la vista de golpe. Lucía, ¿piensas denunciar a mi madre? Lo miré. Pienso proteger mis derechos. Si quieres que todo esto pare, tienes que poner a tu familia, a nuestra familia, en el lugar que le corresponde. Isabel palideció, pero aún intentó resistir. Digas lo que digas, ese dinero lo tengo yo. Y se lo doy a quien yo quiera, asentí. Entonces, yo también tengo derecho a irme, y lo haré siguiendo todos los pasos. Marco se levantó de un salto, con la voz rota. Lucía, no. Te lo ruego, dame una oportunidad. Lo miré durante un largo rato. En mi mente aparecieron los 3 años. Las cenas que cociné, las facturas que pagué, las veces que me consolé pensando, está ocupado, me quiere. Y ahora estaba ahí pidiendo una oportunidad, pero con su madre al lado controlándolo todo. Una oportunidad es para corregir un error, no para prolongarlo, dije. No voy a vivir en un matrimonio donde siempre tenga que demostrar que merezco ser respetada. De repente, Marco se giró hacia su madre. Por primera vez, su voz estalló. «Mamá, devuélveme la tarjeta». Isabel se quedó boquiabierta. «¿Qué dices?» «He dicho que me devuelvas la tarjeta». La frase fue como un rayo. Miré a Marcos. Por primera vez, lo vi atreverse a tocar el hilo de poder de su madre. Pero, ¿era demasiado tarde? No lo sabía. Solo sabía que la grieta ya estaba ahí, y que esa grieta, por mucho que se reparara, nunca volvería a ser invisible. Tras el grito de Marcos, el piso se quedó en un silencio sepulcral. Isabel estaba petrificada, con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer que su hijo se atreviera a decir eso delante de mí. Yo tampoco hablé, solo observé. Porque a veces, la verdad, por sí sola, es lo suficientemente cruel. No necesita más palabras. Isabel apretó el asa de su bolso, con la voz temblorosa de ira. «La tarjeta la guardo yo por tu bien. ¿Y si la coges y te lo gastas en tonterías? ¿Le haces tanto caso a tu mujer que te vuelves un insolente con tu madre?» Marcos respiró agitadamente, con el rostro enrojecido. «No me lo gasto en tonterías. Lo quiero para pagar las facturas de casa, para cuidar de mi mujer. ¿Te parece bien que la guardes tú y nos corten el agua?» Isabel lanzó una frase afilada. «Si cortan el agua, que lo pague tu mujer, para eso tiene un sueldo». Al oír eso, mi corazón se heló tanto que ya ni sentí rabia.
En su lógica, yo era la cartera de emergencia, un recurso que por defecto debía arder para dar calor a otros. Marcos se giró hacia mí, como buscando apoyo, pero no di un paso al frente. No quería ser una aliada en la guerra entre madre e hijo. Yo solo era alguien que estaba redefiniendo las reglas de su propia vida. Marcos se volvió de nuevo, extendiendo la mano hacia su madre. Mamá, dame la tarjeta. Isabel retrocedió un paso. No te la doy. Que me la des. Isabel se golpeó el pecho. Te he criado yo sola. ¿Qué hay de malo en que guarde tu dinero? ¿Te atreves a arrancársela a tu madre? Marcos, como si hubiera perdido el control, se acercó y le agarró la muñeca. Mamá, no me lo pongas más difícil. Isabel gritó, forcejeó, y de repente, como quien teme perder su presa y habla sin pensar, soltó la verdad. No puedo. Ese dinero ya se lo he dado a David. Marcos se quedó paralizado. Yo también me enderecé. David era su hermano pequeño, el ojito derecho de Isabel, del que siempre decía, pobrecito, no ha tenido suerte, tenemos que compensárselo. Marcos la miró boquiabierto. ¿Qué has dicho? Isabel se mordió el labio, dándose cuenta de su error. Pero ya era tarde, así que se envalentonó, con un tono desafiante. Pues sí, le di 3,000 euros para la entrada del coche. Es tu hermano. Si no lo ayudas tú, ¿quién lo va a hacer? 3,000 euros. Una cifra no demasiado grande para un extraño, pero una bofetada directa a la ilusión de que mamá solo me lo guarda, a la que Marcos se había aferrado como a un salvavidas. Marcos se tambaleó, como si le hubieran quitado toda la fuerza. Dijiste que solo lo guardabas, que no lo tocarías. ¿Cómo te has atrevido? Isabel lo miró con furia. Es tu dinero, así que lo uso para nuestra familia. ¿Qué derecho tiene tu mujer a reclamar nada? Marcos gritó, con la voz quebrada. ¿Qué familia? Mi familia es esta casa, y mi mujer es Lucía. Le has dado mi dinero a otro. ¿Con qué voy a cuidar yo de mi mujer? Isabel apretó los dientes, como si estuviera enseñándole a su hijo una última lección de poder. Que se cuide ella, que para eso tiene sueldo. Tu hermano se va a casar, si no tiene coche se reirán de él. Vas a ser tan egoísta. Yo estaba allí, escuchando cada palabra, y me di cuenta de que mi disputa con Isabel no era por dinero. Era por el derecho a ser tratada como una persona en mi matrimonio, mientras que ella defendía su privilegio de controlar a su hijo y distribuir su dinero a su antojo. Marcos se desplomó en el suelo, con la cabeza entre las manos, gimiendo como alguien que acaba de despertar de una pesadilla. ¿Qué? ¿Qué idiota he sido? Isabel, al verlo hundido, cambió de táctica, intentando atraerlo de nuevo a su bando. Marcos, no le hagas caso a tu mujer. Te está manipulando. Quiere tu dinero. Yo lo hago todo por ti. Solté una risa silenciosa. Por él, y por él le quita su autonomía, su familia y su autoestima. Me acerqué, recogí el convenio de divorcio arrugado y lo puse sobre la mesa. Marcos, ¿lo entiendes ahora? No codicio tu dinero. Necesito un marido que sepa proteger a su propia familia. Marcos levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Lucía, te lo ruego. Recuperaré el dinero, te lo daré todo a ti. Echaré a mi madre de casa. Negué con la cabeza. Has despertado porque has perdido dinero, no porque entiendas mi dolor. Isabel, al oír eso, entró en pánico de verdad. Se acercó rápidamente, suplicando en voz baja. Lucía, me he equivocado. Te lo devolveré todo. No hagas un escándalo. Seguid juntos, por favor. La miré con una calma glacial. Si me lo devuelve o no, es un asunto entre usted y su hijo. Pero este matrimonio ya lo he decidido. Marcos se levantó de un salto y se arrodilló en medio del salón. Lucía, no te divorcies. Te lo suplico. Vi la escena sin conmoverme. Un hombre arrodillado no siempre es digno de compasión. Depende de si se arrodilla por amor o por miedo. Dije una frase, ligera como el viento, que lo zanjó todo. Mañana hablaré con mi abogada. Isabel gritó, ¿quieres llevarnos a la ruina? Respondí, no, se han llevado ustedes mismos. Esa noche, Marcos e Isabel discutieron hasta casi el amanecer. Oí el ruido de muebles arrastrados, los insultos de ella, los gritos de él, pero no abrí la puerta, no intervine. Ya me había salido de ese torbellino. Tumbada en la cama, mirando al techo, solo tenía un pensamiento. Todo estaba claro. Ya no había ambigüedad ni la esperanza de ya lo entenderá. La gente solo entiende cuando se tocan sus propios intereses. Y cuando lo entienden de esa manera ya es demasiado tarde. A la mañana siguiente me levanté temprano y me vestí para ir a trabajar como de costumbre. No quería quedarme en casa ni un minuto más para escuchar explicaciones enrevesadas. Cuando abrí la puerta de mi habitación, Marcos estaba sentado a la mesa del comedor, con ojeras, el pelo revuelto y la ropa arrugada.
Isabel yacía inmóvil en el sofá, como si hubiera llorado hasta agotarse. Marcos se levantó y me bloqueó el paso. Lucía, voy contigo. Quiero hablar. Mira el reloj. Habla aquí. Tragó saliva. He llamado a David. Dice que ya ha dado la señal para el coche. Puede devolverlo, pero necesita unos días. Asentí. Eso es un asunto de vuestra familia. Marcos, desesperado, dijo, Lucía, sé que me he equivocado. Creía que mi madre solo lo guardaba. No pensé que lo usaría. Lo miré con voz tranquila. No lo pensaste, y por eso dejaste que otra persona decidiera el destino de esta familia. Ese es tu error. Marcos se encogió, como si le hubiera dado un golpe certero. Intentó cogerme la muñeca, apresuradamente. Dame una oportunidad. Recuperaré la tarjeta. Gestionaré mi dinero. Te transferiré los gastos. Yo aparté mi mano. Estás prometiendo por miedo a perder, no por comprensión. Se quedó sin palabras, con la voz rota. Lo entiendo. Entiendo lo mal que lo has pasado. Lo miré directamente a los ojos. ¿Desde cuándo lo entiendes? ¿Cuando nos cortaron el agua? Seguías pensando que yo debía pagarlo. Cuando tu madre vino, me exigiste que le pidiera perdón. Solo entraste en pánico de verdad cuando oíste lo de los 3,000 euros. La frase lo dejó petrificado. Fui directa a la puerta. Marcos corrió detrás, casi suplicando. Lucía, por favor, no nos divorciemos. Empezaré de nuevo. Me giré y por primera vez le dije claramente lo que pensaba. Marcos, la confianza es como un espejo roto. Aunque lo pegues, las grietas siempre se verán. Salí. Durante todo el día, mi teléfono no paró de vibrar. Mensajes de Marcos, largos y erráticos. A veces pidiendo perdón, a veces reprochando, a veces suplicando, no respondí. Ya no tenía fuerzas para enseñarle a un hombre cómo ser un marido. Por la noche, cuando volví a casa, la escena que encontré me hizo entender por qué me había escrito tanto. Isabel estaba sentada en el salón. Delante de ella, sobre la mesa, un fajo de billetes y una tarjeta bancaria. Me miró, su expresión ya no era desafiante, sino de puro miedo. Lucía, te lo devuelvo. Marcos, a su lado, parecía tenso, como si hubiera luchado todo el día para arrancarle eso a su madre. No me acerqué de inmediato. Miré la tarjeta, el dinero y luego a ellos. ¿Cuánto hay?, pregunté. Isabel, temblando, respondió. 1,500. Se los di a David. Acabo de recuperar una parte. El resto te lo devolveré. Me giré hacia Marcos. ¿Lo ves ahora? Esto ya no era mamá lo guarda, era mamá se lo gasta. Marcos agachó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Lo sabía. Isabel suplicó apresuradamente. Lucía, me equivoqué. Soy vieja. No pensé bien. No hagas un escándalo. Volved a estar juntos. Me quedé en silencio. No sentía satisfacción, solo un dolor punzante. Si yo no hubiera sido firme, ellos nunca habrían cedido. Esta disculpa no era porque me valoraran, sino porque temían que de verdad me atreviera a irme, a usar la ley para protegerme. Me acerqué. No cogí el dinero. Saqué del bolso la tarjeta de visita de mi abogada y la puse sobre la mesa, junto al fajo de billetes. Mañana mi abogada se pondrá en contacto. Todo lo relacionado con la división de bienes y la devolución del dinero, habladlo con ella. Marcos palideció. Lucía, sigues decidida. Asentí. Estoy decidida. Marcos se aferró al borde de la mesa, con la voz temblorosa. ¿Ya no me quieres? Lo miré y le dije la verdad. Te quise. Pero el cariño no es suficiente para aceptar que me traten como a una extraña. Isabel rompió a llorar. Hija, el divorcio es un sufrimiento. Una mujer divorciada, la gente hablará. La interrumpí sin alzar la voz. La gente no paga mis facturas. La gente no me protege. El aire se volvió irrespirable. Volví a mi habitación, cerré la puerta y saqué una maleta. Empecé a meter mis cosas. Documentos del trabajo, algo de ropa, mi cuenta de ahorros personal, mis papeles. No empaqué recuerdos. Los recuerdos son lo más pesado y lo más inútil cuando alguien ha decidido dejarte fuera. Marcos, al otro lado de la puerta, con la voz quebrada. Lucía, ¿de verdad te vas? Cerré la cremallera de la maleta y respondí secamente. Me voy para poder vivir. Abrí la puerta y salí. Marcos quiso tocarme la mano, pero no se atrevió. Isabel se quedó inmóvil, como una estatua. Arrastré mi maleta fuera del piso. La puerta se cerró a mi espalda. En el ascensor, al ver mi reflejo en el acero inoxidable, me sentí extrañamente ligera. No por haber ganado, sino porque por fin había dejado de esforzarme por sostener algo que ya no me pertenecía. Alquilé un pequeño estudio en Argüelles, a menos de 10 minutos en metro de la oficina. Apenas tenía 25 metros cuadrados, una ventana que daba a un patio interior y un balcón diminuto, suficiente para tender un par de camisas.
Pero en cuanto metí la llave en la cerradura, abrí la puerta y entré, supe que este era un lugar donde nadie podía irrumpir para exigirme que fuera considerada. Nadie se sentaría en mi salón a dictar sus reglas. Nadie usaría la palabra deber para obligarme a asumir la responsabilidad de otros. Dejé la maleta en el suelo y me senté un largo rato, en silencio. Un silencio sin esfuerzo. Oí el latido de mi corazón, el murmullo del tráfico, el zumbido suave del aire acondicionado. Respiré hondo y de repente las lágrimas brotaron. No lloraba por pena, sino porque mi cuerpo por fin se permitía liberar toda la tensión acumulada. Me sequé la cara, me levanté y empecé a organizar. Colgué la ropa, puse el portátil en el escritorio, guardé los papeles en un cajón, hice todo como si estuviera ordenando una nueva vida metódica y limpia. Siempre he creído que el orden ayuda a sobrevivir al caos. Esa noche, Marcos llamó. Vi la pantalla vibrar y la dejé sonar hasta que se cortó. Luego llegó un mensaje, largo como una confesión. Lucía, lo siento. Acabo de darme cuenta de lo estúpido que he sido. No te protegí, te dejé sola. Lo leí y dejé el móvil a un lado. Hay disculpas que llegan tan tarde que ya no significan nada. Solo demuestran que, en su día, tu dolor fue algo que se podía posponer. A la mañana siguiente me llamó la abogada. Me dijo que había contactado con la parte de Marcos para fijar una reunión oficial sobre la división de bienes y la responsabilidad de devolver el dinero transferido a su madre. Colgué, me tomé un sorbo de café y sentí mi mente extrañamente clara, sin zonas grises, sin esperanzas vagas, solo tareas por hacer y cosas que proteger. Ese mismo día me llamó mi madre, con voz preocupada. ¿Dónde estás, hija? Me ha llamado Marcos, dice que te has ido. No le di detalles, solo le dije, estoy bien, estoy trabajando con una abogada. No quiero hacer un escándalo, pero no voy a volver. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego suspiró. Hija mía, has aguantado mucho. Solo esa frase, y casi me echo a llorar, porque en aquel matrimonio nadie me había dicho nunca que había aguantado mucho. Solo me decían que debía ser comprensiva, tolerante, considerada. En la oficina, me sumergí en el trabajo como si fuera un salvavidas. El proyecto del que era responsable entraba en una fase crucial, evaluar el riesgo de un gran paquete de crédito. Trabajé hasta tarde, revisando cada indicador, cada dato. Con los ojos fijos en la hoja de cálculo, no pensaba en Marcos, pensaba en mi futuro. Una semana después, la reunión con los abogados tuvo lugar en un despacho de la calle Serrano. Llegué puntual. Marcos llegó 10 minutos tarde. Había adelgazado visiblemente, tenía los ojos rojos y los hombros caídos. Me miró como algo a la vez familiar y extraño. Lucía, dijo en voz baja. No respondí con emociones, solo asentí cortésmente. La abogada empezó enumerando los bienes. El piso comprado durante el matrimonio, los ahorros comunes, la hipoteca pendiente. Luego llegó la parte más delicada, el flujo de dinero que Marcos había transferido a Isabel. Mi abogada fue muy clara, sin acritud, ciñéndose a la ley. ¿Los ingresos generados durante el matrimonio se consideran bienes gananciales? Si se transfieren a un tercero sin el consentimiento del cónyuge, puede tenerse en cuenta en la división. Marcos agachó la cabeza. El abogado de Marcos intentó suavizarlo. Mi cliente no tenía intención de desviar fondos, solo le pidió a su madre que se lo guardara. Mi abogada presentó las pruebas, mensajes, extractos bancarios y la confirmación de los 3,000 euros para el coche del hermano. Nadie pudo decir nada más. De repente Marcos habló, con la voz ronca. Lucía, te compensaré, te lo devolveré todo. Solo te pido que no lleves esto hasta el final. Lo miré, con calma. No lo estoy llevando hasta el final, lo estoy deteniendo justo a tiempo. La negociación duró casi 2 horas. El resultado. El piso era un bien ganancial. Marcos debía pagarme mi parte del valor o venderlo y repartir el dinero. La cantidad transferida a Isabel quedaba registrada y se deduciría de la parte de Marcos si no se recuperaba por completo. El divorcio de mutuo acuerdo se iniciaría en cuanto ambos firmáramos. Al firmar el acta, Marcos me miró una última vez, con la mirada rota. Si no le hubiera dado la tarjeta a mi madre, ¿habría sido diferente? Me levanté, guardé los papeles en mi bolso y respondí, con suavidad pero de forma definitiva. No, la tarjeta solo fue el detonante. El problema es que nunca me consideraste parte de tu familia. Salí del despacho a la calle. Madrid, un sol pálido, una brisa ligera. Sentí que respiraba con todo el pecho, sin el peso de ninguna obligación impuesta. El divorcio de mutuo acuerdo fue más rápido de lo que imaginaba. Cuando las emociones abandonan la mesa, lo que queda son solo papeles, sellos y números. Fui al juzgado a la hora acordada.
Llevaba una camisa blanca, el pelo recogido y una carpeta con todos los documentos ordenados. No temblaba. Solo sentía un ligero frío en las yemas de los dedos, el frío de quien acaba de pasar por una larga tormenta. Marcos llegó después que yo. Se quedó en el pasillo, mirando a su alrededor como si buscara un lugar donde esconderse de las miradas ajenas. Antes, siempre se había enorgullecido de su imagen. Me había dicho, lo que pase, que quede entre nosotros, que nadie se entere. Ahora, ese mismo que nadie se entere lo atormentaba. Porque cuando vives para la opinión de los demás, tu mayor miedo es que vean tus errores. Nos llamaron para entrar. El juez hizo algunas preguntas básicas. Confirmó que era voluntario, que no había disputa por los hijos porque no los teníamos. Escuché cada pregunta como si fuera un punto del orden del día. Cuando preguntó el motivo, Marcos vaciló. Yo respondí brevemente. No llegamos a un acuerdo sobre la responsabilidad financiera y los límites familiares. Ni una sola queja. No quería convertir mi vida en un drama. Al llegar el momento de firmar, Marcos sostuvo el bolígrafo durante mucho tiempo. Vi su mano temblar ligeramente. Levantó la vista hacia mí, como queriendo decir algo, pero volvió a bajarla. Su trazo fue entrecortado, como el de alguien que al firmar se está arrancando una parte de su vida. Yo firmé de inmediato. Mi firma fue recta, limpia, sin vacilación. Pensé que sentiría dolor al posar el bolígrafo, pero no. Solo sentí alivio. Quizás porque ya había sufrido demasiado antes. Al salir de la sala, Marcos me llamó. Su voz era áspera, como si hubiera tragado arena. Lucía, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad de volver? Me detuve. No quería ser cruel, pero tampoco podía ser blanda. Marcos, ¿volver para qué? ¿Para que la próxima vez vuelvas a elegir la calma en lugar de la justicia? Abrió la boca y la volvió a cerrar. No tenía respuesta. Y ese silencio era la respuesta. Isabel estaba al final del pasillo, con el rostro pálido. Me miró con una mezcla de odio y miedo, como se mira a una mujer que ha escapado de la jaula que ella creía que la encerraría para siempre. Cuando pasé a su lado, espetó. «Después de hacer esto, ¿crees que serás feliz?» Me detuve un segundo y me giré. No sé cómo será el futuro, pero sé que si me hubiera quedado, seguro que no sería feliz. No dije más, y me fui. Esa tarde volví al estudio. Me quité los zapatos, abrí la ventana. El viento entró, trayendo consigo el olor a asfalto y el ruido de los coches. Miré la pequeña habitación, mi escritorio, la estantería que acababa de comprar. Me di cuenta de que la felicidad no es tener una casa grande, sino tener un lugar donde nadie te haga sentir inferior a ti misma. Los días siguientes me volqué en mi proyecto. Trabajé como para compensar los meses perdidos en discusiones inútiles. El proyecto fue un éxito. Mi jefe me llamó para asignarme una tarea de mayor responsabilidad, con un aumento de sueldo. Mis compañeros me felicitaron. Yo solo sonreí. No conté lo del divorcio. No quería su compasión. Solo quería que me valoraran por mi capacidad. Usé parte del dinero de la liquidación de bienes para dar la entrada de un coche pequeño. La primera vez que agarré el volante, sentí que estaba conduciendo mi propia vida. Ya no iba en el asiento del copiloto, escuchando a otro indicar el camino. Los fines de semana empecé a ir a yoga, me apunté a un curso de repostería, llené mi tiempo con cosas que había olvidado por tener que mantener la paz en casa. Un día, en el supermercado, frente a la estantería de las especias, recordé de repente cuando Marcos me dijo que hasta la botella de aceite de oliva debía pagarla yo. Me reí. Resulta que hay dolores que, cuando pasan, solo dejan una cicatriz para saber qué camino evitar. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era Marcos. Lucía, ya he vendido el piso. Mi madre y yo nos hemos mudado a uno más pequeño en Vallecas. Siento haberte perdido. Lo leí y lo borré. No por odio, sino porque ya no necesitaba cargar con el pasado. Antes vivía en un piso grande que me asfixiaba. Ahora vivo en una habitación pequeña donde soy libre. Me asomé al pequeño balcón, miré las luces de la calle y levanté mi vaso de agua como en un brindis silencioso. Brindo por mí, para que a partir de hoy nunca más tenga que ponerme en una situación donde deba suplicarle a alguien que me trate con dignidad. Mi nueva vida transcurría rápida, ordenada y limpia. Cada mañana me levantaba temprano, corría un poco por el Parque del Oeste, me duchaba y me iba a trabajar. Ya no tenía que calcular la hora de hacer la cena, ni aguzar el oído para adivinar el humor de un hombre por el sonido de la llave en la cerradura, y mucho menos temer que el timbre anunciara la llegada de las reglas de otra persona. Creía haber cortado por completo con el pasado, pero el pasado es como una sombra. A veces, aunque no la busques, te encuentra. Un día fui a un centro comercial en Príncipe Pío para comprar unos auriculares nuevos.
Mientras los probaba en la sección de electrónica, oí una voz a mi espalda, baja y ronca. Lucía. Me giré. Era Marcos. Lo reconocí al instante, pero casi no lo reconozco. Estaba mucho más delgado, con barba de varios días, una camiseta descolorida, y sus ojos habían perdido por completo el brillo de confianza de antes. Me miró como alguien que acaba de salir por una puerta para la que él ya no tiene llave. No me alteré ni lo evité, solo asentí. Marcos tragó saliva, intentando sonreír, pero el gesto se torció. ¿Qué tal estás? Bien. Una sola palabra, suficiente. Marcos miró la bolsa de la compra que yo llevaba y luego mi aspecto, como intentando encajar la imagen antigua y la nueva. Estás muy diferente, porque vivo diferente, respondí. Guardó silencio un momento antes de decir en voz baja, me he mudado, a un piso más pequeño en Vallecas. Mi madre sigue igual, pero discutimos todo el tiempo. No me sorprendió. Cuando te acostumbras a usar a una mujer como amortiguador para la familia, en cuanto ese amortiguador desaparece, todos los golpes impactan directamente. Marcos me miró con un atisbo de súplica. Lucía, sé que me equivoqué. ¿Yo? No sé cómo seguir. Lo miré con calma. Aprenderás. Todo el mundo tiene que aprender. Se sobresaltó, como si esa simple frase le doliera. Ya no estás enfadada conmigo. Negué con la cabeza. El enfado cansa mucho. Marcos sonrió temblorosamente, con los ojos llenos de lágrimas. Si en aquel momento te hubiera elegido a ti, ¿sería diferente? Lo miré directamente y respondí con la verdad. Puede ser, pero no lo hiciste. Se quedó inmóvil, como si esa frase hubiera cerrado la última puerta. No quise hurgar más en la herida. Volví al mostrador, pagué y recogí el ticket. Cuando me di la vuelta para irme, Marcos me llamó, con la voz quebrada. Lucía, te echo de menos. Me detuve un instante, sin girarme. Echar de menos no arregla nada, Marcos. Salí del centro comercial. El cielo de Madrid dejaba caer una lluvia fina. Me quedé bajo un soportal, viendo cómo las gotas se entrecruzaban como una fina red. Me pregunté, si en aquel entonces hubiera cedido un poco más, aguantado un poco más, seguiría en aquel piso, escuchando las órdenes de mi suegra, pagando facturas y tragándome el nudo en la garganta. Me estremecí, sabía la respuesta. Llamé a un taxi para volver a casa. En el coche, el conductor puso la radio con una canción antigua. Miré por la ventanilla. Las luces de la ciudad se desenfocaban como un recuerdo lejano, pero dentro de mí no había nada borroso. Tenía más claro que nunca lo que necesitaba. Una vida en la que no tuviera que pedir permiso a nadie para ser respetada. Al llegar al estudio, me preparé un té caliente, abrí el portátil y seguí trabajando. Mi nuevo proyecto requería un análisis de riesgo más profundo. Mi jefe me lo había encargado, porque confiaba en mi solidez. Me sumergí en los datos y sentí una profunda paz. Al caer la noche, me asomé a la ventana y contemplé las luces. Ya no sentía arrepentimiento ni nostalgia, solo gratitud hacia la versión de mí misma que se atrevió a decir basta a tiempo. Hay matrimonios que no terminan por falta de amor, sino porque uno de los dos ya no puede hacerse más pequeño para encajar. Y yo elegí no hacerme más pequeña. Después del encuentro con Marcos, pensé que el capítulo estaba cerrado, pero una semana después recibí una llamada de un número desconocido. En cuanto descolgué, reconocí la voz de Isabel. Lucía, soy yo, tu suegra. Guardé silencio un instante. No tenía su número, pero esa voz era inconfundible. ¿Qué ocurre? Carraspeó, intentando sonar amable. Quería hablar contigo. ¿Tienes un momento? Miré la pantalla del portátil. Estaba ocupada, pero lo que me hizo detenerme no fue mi agenda, sino una fría curiosidad. ¿Qué más podía querer después de todo? ¿Para qué? Suspiró. Quería pedirte perdón. Solté una risa amarga. También puede hacerlo por teléfono. Se atragantó. Su voz se volvió más baja, completamente diferente a la que me había gritado en el salón. Lo estoy pasando muy mal, Lucía. Desde que te fuiste, en casa no hay paz. Marcos me echa la culpa de todo. Dice que por mi culpa te perdió. No me sorprendió. Solo vi la confirmación de una ley natural. Cuando la gente ya no tiene a quién culpar, se culpan entre sí. ¿Me llama para culparme o para disculparse?, pregunté. Se apresuró a decir no, para disculparme. Me equivoqué. Ya soy mayor. No pensé con claridad. Solo me preocupaba David. Lo ha pasado mal. Le interrumpí, con voz firme. ¿A quién quiere usted? Es asunto suyo. Pero querer a alguien usando el dinero de otros y obligando a otros a cargar con las consecuencias no es querer, es apropiarse. Al otro lado de la línea,
Silencio. Un momento después, rompió a llorar. Un llanto entrecortado, débil y tembloroso. Lucía, de verdad que tengo miedo. Tengo miedo de envejecer sola. Tengo miedo de que Marcos me abandone. Cerré los ojos. Entendía ese miedo, pero entenderlo no significaba aceptarlo. Marcos es su hijo. Es normal que se preocupe por usted, pero no puede usar su miedo para encadenar la vida de su nuera. Sollozó. Lo sé. Ya lo sé. ¿Puedes perdonarme? Pregunté directamente. ¿Qué es lo que quiere? Vaciló, pero finalmente confesó. Quiero que le digas a Marcos que no se enfade más conmigo, que no me exija que le devuelva todo el dinero de golpe. No puedo conseguirlo tan rápido. Me reí, pero sin alegría. Al final, la disculpa seguía siendo un gancho para arrastrarme de vuelta a mi papel de mediadora. Respondí lentamente. Se equivoca de persona. Ya no soy la mujer de Marcos y no tengo la responsabilidad de limpiar las consecuencias de las acciones de nadie. Se quedó helada. Pero, si te devuelvo todo el dinero, ¿volverías? Esa pregunta me dejó clara una triste realidad. En su mente, mi problema con Marcos seguía siendo solo el dinero. Dije cada palabra como si la estuviera grabando en la mesa. No, porque el problema nunca fue el dinero. El problema es que nunca se me respetó. Se quedó en silencio. Oí su suspiro, cansado. De verdad, que me arrepiento? No respondí con un yo también o un no pasa nada. Solo dije una frase que era a la vez un final y una lección de vuelta a su legítima destinataria. Si se arrepiente, reeduque a su hijo. Enséñele a ser un marido. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé quieta un momento. No me sentía feliz por haber ganado. Solo sentía lástima por una cadena de adultos que no sabían querer correctamente. Creen que querer es poseer, controlar, obligar a otros a sacrificarse por su propia tranquilidad. Por la noche, llamé a mi madre. No le conté lo de Isabel. Solo le pregunté, mamá, ¿tú aguantaste mucho en tu época? Mi madre guardó silencio y luego respondió en voz baja. Mucho, hija. Pero no quiero que tú seas como yo. Al oírla, se me llenaron los ojos de lágrimas. Entendí por qué había sido tan firme, porque una generación entera de mujeres había aguantado hasta vaciarse por dentro, y yo no quería repetir esa historia. Al día siguiente fui a trabajar temprano. De camino paré en una floristería y compré un pequeño ramo para mi estudio. Ya no necesitaba que nadie me regalara flores. Me las regalaba yo misma. Esa noche escribí en un cuaderno: nunca cambies el respeto por 2 palabras. Paz en casa. Recordé la frase de Marcos, que nadie se entere, y me reí. En realidad, lo aterrador no es que otros se enteren, sino que tú misma sepas que te están tratando mal y finjas no darte cuenta. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. La ciudad estaba iluminada. Sabía que lo más difícil ya había pasado. Lo que quedaba era vivir siendo leal a mí misma. El tiempo pasa de una forma extraña. Cuando estaba casada, siempre sentía que me faltaba algo: sueño, dinero, aire. Desde que me fui, siento que me sobra un poco de todo: tiempo, silencio, espacio para escucharme. Mi pequeño estudio se convirtió en mi hogar. Pegué algunas fotos de escapadas de fin de semana, colgué un reloj de madera y puse una maceta junto a la ventana. La cuidaba cada mañana. Un día me reí al darme cuenta de que soy muy buena cuidando cosas, solo que antes cuidaba las equivocadas. Mi trabajo iba bien. Mi jefe me puso al frente de un pequeño equipo para un nuevo proyecto. Era más presión, pero una presión con sentido. Volvía a casa cansada, pero no agotada. Cansada de usar mi energía para mí, no para sostener a otros. Un día, un compañero nuevo me preguntó: Lucía, ¿cómo equilibras trabajo y familia para estar siempre tan serena? Sonreí, dejando de lado lo que no es mi responsabilidad. Todos se rieron, pensando que bromeaba. No lo expliqué. No todo el mundo tiene por qué entender la respuesta. A final de mes recibí la sentencia firme del juzgado. Mi matrimonio con Marcos había terminado legalmente. Sostuve el papel leyéndolo lentamente. No sentí el dolor de las películas, solo un cierre ordenado, como cerrar un expediente resuelto. Esa noche me preparé una cena especial para mí sola. Puse música suave, una mesa bonita y me serví una copa de vino. Brindé en silencio. Por mí, me dije, por no haberme traicionado. A veces pienso, si Marcos hubiera sido más firme con su madre, si me hubiera dado mi lugar, si yo hubiera aguantado un poco más. Pero ese pensamiento viene y se va rápido, porque sé que una relación solo sobrevive si ambos maduran juntos. Yo no podía crecer por él. Un día
Me encontré con una vieja amiga. Me miró y me dijo, has cambiado mucho, se te ve más fuerte. Asentí. Es porque ya no tengo que encogerme para caber en ningún sitio. Ella suspiró. Yo estoy ahora como estabas tú antes. Le cogí la mano, sin darle consejos. Solo le dije, cuando estés tan cansada que ya no quieras ni dar explicaciones, sabrás qué hacer. Ya no tengo miedo a estar sola. De hecho, me di cuenta de que nunca tuve miedo a la soledad. Lo que temía era estar en una relación donde tuviera que convencerme a mí misma de que no pasaba nada. Cayó la noche. Miré la ciudad desde mi balcón. Pensé en todas las mujeres que, como yo, creyeron que aguantar era una virtud y el sacrificio un instinto. Ojalá supieran que irse no siempre es un fracaso. A veces es la decisión más valiente para salvar lo que queda de ti. Cerré la ventana, apagué la luz y me acosté. Dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos. El sueño reparador de quien ya no tiene que estar en guardia. Mañana me levantaré temprano, correré, iré a trabajar y seguiré viviendo. Sin ruido, sin necesidad de demostrar nada, solo siendo fiel a mí misma. Un año después del divorcio, un domingo por la mañana, conduje mi pequeño coche hacia las afueras. El cielo estaba despejado, el sol era suave, y el viento que entraba por la ventanilla traía olor a tierra húmeda y hierba fresca. Puse música tranquila, dejando que el sonido fluyera por el coche como agua tibia. De repente, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía la necesidad de apurarme, de tener miedo, de adivinar el estado de ánimo de alguien para poder vivir en paz. Paré en una pequeña cafetería cerca del pantano de San Juan. Apenas unas mesas de madera bajo la sombra de los árboles, el canto de los pájaros. Pedí un café solo con hielo, me senté y abrí mi cuaderno. En la primera página, la frase que escribí hacía tiempo seguía allí. Nunca cambies el respeto por 2 palabras. Paz en casa. La miré durante un largo rato, no para felicitarme por mi fortaleza, sino para recordar lo débil que había sido, lo mucho que había aguantado, cómo me había convencido a mí misma de que dejarlo pasar era madurar. El teléfono vibró. Un mensaje de una amiga. Lucía, me han dicho que Marco se vuelve a casar. Lo leí y dejé el teléfono sobre la mesa, sin reaccionar. No sentí curiosidad por saber quién era la novia, ni sentí una punzada en el corazón. Quizás porque en mi antiguo matrimonio ya había saldado todas mis deudas emocionales. Ya no le debía a nadie un reproche, ni a mí misma una disculpa. Solo pensé, espero que esta vez sepa cuál es su lugar, y que esa mujer no tenga que convertirse en una sombra para que otro brille. Bebí un sorbo de café, mirando las ondas que el viento dibujaba en el agua. En mi mente aparecieron los primeros días de la crisis. El sobre blanco, el formulario del banco, la frase, eso es ser un buen hijo. Luego, el guiso en la basura, el grifo seco, el llanto en el salón, el fajo de billetes sobre la mesa y mi voz diciendo, mañana hablaré con mi abogada. Es extraño, lo recuerdo todo, pero ya no duele. Esos recuerdos son como una lección aprendida de memoria, no para regodearse en ella, sino para usarla cuando sea necesario. Me levanté y paseé por la orilla. El viento soplaba con más fuerza, alborotándome el pelo. Me lo aparté de la cara y me reí. Antes, siempre quería llevar el pelo perfecto, la ropa impecable, para cumplir con mi papel de esposa. Ahora, si el pelo se me desordena, no importa, porque ya no tengo que interpretar ningún papel. Por la tarde, volví a casa. De camino, paré y compré un ramo de flores silvestres. Al llegar, las puse en un jarrón de cristal sencillo. Las contemplé un momento, como quien mira algo normal, pero valioso. La libertad, resulta, no es algo ruidoso. La libertad es poder vivir a tu propio ritmo sin tener que pedir permiso a nadie. Por la noche llamé a mi madre. Mamá, estoy bien, estoy feliz. Mi madre se rió al otro lado del teléfono. Entonces yo estoy tranquila. Sé que no todo el mundo que se divorcia encuentra la felicidad de inmediato, pero al menos yo me fui del lugar que me estaba anulando. Elegí la libertad, y con eso fue suficiente.